Vamos a orar para pedir que Dios vivifique su palabra en nuestros corazones y que nos ayude a no ser solamente oidores, sino que también seamos hacedores de su palabra. Señor, queremos venir ante ti para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre, porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Tú eres Rey en el cielo y en la tierra, y te damos las gracias porque siendo el Dios Todopoderoso, te humillaste y viniste a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Y te damos las gracias por ese llamamiento que hay a lo largo de toda tu palabra, de que clamemos a ti, Señor, porque tú nos respondes. Oh Dios, gracias porque tú no nos has abandonado, no estás en el cielo, ascendiste a los cielos y te olvidaste de nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y quiero pedirte, Señor, que en este día tú puedas usarte de mí para traer tu palabra, que tu palabra pueda realizar la obra para la cual tú la envías. Te pido que tú puedas tocar los corazones, Señor, que tú puedas hablar a aquellos que lo necesitan, Señor, que tu Espíritu Santo vivifique tu palabra, Señor, que no sean simples palabras que salgan de mi boca, Señor, sino que sea tu palabra viva que sale de tu corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabéis, es curioso muchas veces cuando más mayor me hago, me resulta a veces más chocante escuchar a ciertos cristianos y a algunos predicadores que cuando tú los oyes hablar, parece que su vida es una vida súper mega fácil. Parece que la vida cristiana sea cómoda, sea tranquila, y que desde que te conviertes hasta que te mueres es un permanente crecimiento y ascenso hacia el cielo, hacia la meta que es Cristo. Algunos habría que mirarles la espalda porque por lo que dicen parecería que tienen alas. O a veces sería bueno mirarles debajo del pantalón a ver si lo tienen mojado de haber caminado sobre las aguas o de estar caminando sobre las nubes, porque por lo que dicen parecería como si nuestro peregrinar por la tierra en nuestro diario vivir fuera como si estuviéramos en un crucero hacia el cielo, o como si estuviéramos en un avión en primera clase. Porque tanto en los cruceros como en los aviones en primera clase, según me han contado, porque yo no he estado en ninguno, siempre hay alguien atendiendo a tus necesidades y dándote todo lo que necesitas, al punto que cada vez que tú sales de tu habitación en los cruceros, cada vez que tú sales de tu habitación, entra alguien de algún trabajador del crucero para arreglarte la cama. Y si 20 veces al día deshaces la cama, 20 veces al día te la vuelven a hacer. De tal manera que tú viajes lo más cómodo posible y que puedas disfrutar de todo el viaje. Pero yo os puedo decir, después de que llevo 40 años siguiendo al Señor, más o menos, año arriba, año abajo, unos cuantos años sirviendo al Señor, y os puedo decir que mi vida no siempre ha sido así. Tanto en lo natural como en lo espiritual he tenido altibajos. Han habido tiempos en los que me he sentido en la cumbre, en la cima, donde he podido sentir fuertemente la presencia de Dios en mi vida. Pero también han habido tiempos en los que me he sentido en lo profundo del valle, como si estuviera atravesando un desierto interminable en el que a veces he creído no tener fuerzas para seguir avanzando. Así que me gustaría preguntarte a ti que me estás escuchando, ¿cuál es la realidad de tu vida? ¿Con qué tipo de vida te identificas más?
¿Con la vida de crucero o con la vida de altibajos como la mía? Creo que la mayoría, por no decir todos los que me estáis escuchando en esta mañana, creo que habréis sentido altibajos en vuestras vidas, que vuestras vidas se parecerán con diferentes circunstancias, pero se parecerán más a la mía que a la de aquellos que parece que se pasan la vida volando por las nubes. Así que quiero animarte en esta mañana. Y quiero decirte que no estás solo con tus problemas. No eres el único en el que a veces te parece que Dios ha desaparecido de la escena. Sabemos, porque somos cristianos, y vamos a ver que tampoco vamos a ser políticamente incorrectos. Claro que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo ha prometido, no lo va a cumplir. Pero de la teoría que dice la Biblia a la realidad que vivimos en el día a día, a veces, aun sabiendo que Dios no ha desaparecido de la escena, nos sentimos como si hubiera desaparecido de la escena. Es como cuando estamos en medio de una tormenta profunda que no vemos el sol. Sabemos que el sol está, porque si no estaríamos todos muertos, congelados en cuestión de segundos. Pero parece como si el sol no estuviera. Y a veces nuestra vida es como si estuviéramos en medio de esa tormenta que nos impide sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Por tanto, lo más importante es que siempre tengamos claro en nuestra mente y en nuestro corazón que la vida del cristiano no es una vida de percepciones o de sentimientos, sino que es una vida de fe. Vea o no a Dios, sienta o no la presencia de Dios, yo sé que Dios está ahí. Así que cuando vamos cuesta abajo y a veces casi sin freno, o incluso si sentimos que hemos llegado, que hemos tocado fondo, lo más importante es que sigamos confiando en Dios. Porque en los momentos de mayor oscuridad de nuestra vida, si seguimos confiando en Dios, Dios nos tomará de la mano, o si es necesario, nos tomará en sus manos y nos ayudará a remontar. Lo importante es que nuestras bajadas no lleguen a ser mayores que nuestras subidas, para que esos altibajos se vayan pareciendo cada vez más a unos dientes de sierra ascendentes que nos llevan cada día a vivir un poco más cerca de Dios. Porque si a pesar de esos altibajos vamos creciendo, poco a poco las bajadas serán menos pronunciadas, menos largas, y las subidas mayores, más intensas y más prolongadas. A veces podemos sentirnos frustrados cuando escuchamos a estos hermanos que describen la vida cristiana como si fuera a vivir en un crucero o en un avión en primera clase. Porque cuando estamos pasándolo mal, cuando nos sentimos en lo profundo de un valle, esas palabras que pueden sonar muy bonitas, realmente nosotros las escuchamos como irreales, como inalcanzables. Y por tanto a veces, si no somos conscientes de que la vida real es la de altibajos, pueden darnos ganas de tirar la toalla. Porque el escuchar estas palabras a veces nos hacen sentir culpables, hace sentirnos como si tuviéramos falta de celo o falta de espiritualidad. Y aunque a veces pueda ser verdad que estamos en el valle porque nosotros nos lo hemos buscado, aún así hay esperanza. Y hay esperanza por lo que Dios dice a través del profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 3. En Jeremías capítulo 33, versículo 3, Dios dice: clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas palabras de Dios deben de resonar en nuestra cabeza cada día de nuestra vida. No importa si vamos camino de la cima o camino de la fosa más profunda. No importa si estamos descansando en medio de un oasis, disfrutando del agua fresca de un manantial, o si estamos atravesando un desierto ardiente en el que nuestra lengua se ha secado y se ha pegado al paladar. Estas palabras de Dios siempre deberían estar resonando en nuestras cabezas. Clama a mí y yo te responderé. Porque Dios no quiere que peleemos solos nuestras batallas. Él quiere pelearlas por nosotros o con nosotros. Pero está esperando que clamemos a Él desde lo más profundo de nuestro corazón. Como dice su palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que no importa lo grande, lo duro que haya sido la caída. No importa el tiempo que estemos en el desierto. Jesús tuvo que estar 40 días en el desierto, pero el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. No importa el tiempo que estemos en el desierto, ni importa la dureza del camino. La voz de Dios siempre debe de resonar en nuestra cabeza, diciéndonos: clama a mí y yo te responderé. Porque Dios siempre está esperando nuestro clamor para poder extender sus manos hacia nosotros para ayudarnos. Pero quiero lanzar una pregunta que a veces nos hacemos, o por lo menos yo me la he hecho en el pasado. ¿Podría Dios intervenir sin necesidad de que clamemos a Él? ¿Podría Dios sacarnos del desierto sin necesidad de que clamemos a Él? Evidentemente sí, porque Dios es soberano. Por supuesto que es Dios todopoderoso, podría intervenir sin necesidad de que nosotros clamáramos a Él. Pero Él, en esa soberanía absoluta que tiene, Él ha establecido que nosotros tenemos que clamar primero para que Él intervenga. Podemos verlo en estas palabras que Dios nos dice a través del profeta Jeremías. Porque Dios dice: clama a mí y yo te responderé. El orden correcto es que nosotros clamemos para que Dios nos responda. Tenemos un ejemplo muy claro en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículos 30 al 31, donde Pedro, después de caminar unos metros hacia Jesús sobre el agua embravecida del mar de Galilea, comenzó a hundirse. Y a veces tomamos esta escena un poco menospreciando a Pedro, pero fue el único de los 12 que tuvo el valor de bajarse de la barca, de oír la voz de Jesús que le decía: ven, y tener el valor, a pesar del mar embravecido que había en ese momento, tuvo el valor y la fe de bajarse del barco. Pero vamos a ver lo que nos relata Mateo que ocurrió. Dice en el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, y ya digo que no era algo nuevo que había surgido de repente, ellos estaban en la barca navegando en medio del fuerte viento, pero en ese momento dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Como os decía, muchos critican a Pedro por comenzar a hundirse. Es muy fácil juzgar a Pedro desde el suelo firme y decir: qué poca fe tuvo Pedro. Pero quiero recordar que la vida de Pedro era una vida de una persona normal como tú y yo. Y a pesar de estar conviviendo con Jesús, su vida no era una vida de cruceros, sino una vida de altibajos, como la mayoría de nosotros.
Y hubo en su vida varias ocasiones en las que necesitó de la intervención directa de Dios. Y esta que acabamos de leer es una de esas ocasiones en las que necesitó la intervención de Dios. Unos versículos antes de los que hemos leído, Pedro tuvo un subidón de fe, tuvo un arranque de fe que le llevó a ser la única persona, además de Jesús, que ha caminado sobre las aguas. Creo, yo no sé si ha habido alguien en la historia que ha sido capaz de caminar sobre las aguas, pero que yo sepa, aparte de Jesús, Pedro fue el único ser humano capaz de caminar por lo menos unos metros sobre las aguas. Pero el subidón de fe duró poco a Pedro. Poco después de haber caminado unos metros sobre las aguas turbulentas del mar de Galilea, tuvo un baño de cruda realidad humana y su mente humana pudo más que su fe y su espiritualidad, lo que produjo un repentino cambio de tendencia en su vida, que le llevó de pasar de estar en la cima a encontrarse en pocos segundos en lo más profundo del valle, creyendo incluso que iba a morir. Y eso a pesar de tener a Jesús a su lado. Y cuando alcanzó los niveles más bajos de su fe, por poner sus ojos en el fuerte viento y no en Jesús que estaba a su lado, y que, insisto, estaba ya a su lado, porque cuando él clama, Jesús extiende su mano y lo agarra. Es decir, a pesar de estar ya al lado de Jesús, y a pesar de saber que Jesús lo había llamado, al mirar con sus ojos naturales y ver el fuerte viento, comenzó a hundirse. Y digo, insisto, Jesús estaba a su lado. ¿Y qué le pasaba a Pedro? Se estaba hundiendo. Cuando ya el agua le llegaba probablemente al cuello, hizo lo que Dios había dicho que había que hacer a través del profeta Jeremías. Y Pedro clamó y Dios respondió. Daros cuenta de que Jesús estaba presente viendo la evolución de los acontecimientos y como Pedro había comenzado a hundirse. Incluso creo que vería a Pedro patalear y luchar por tratar de no ahogarse. Pero Jesús no intervino, Jesús no hizo nada, hasta que Pedro clamó: Señor, sálvame, porque se debe de cumplir el orden establecido por Dios. Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. La respuesta siempre o casi siempre viene después de nuestro clamor y no antes. A veces es un clamor del corazón que no sale de nuestra boca. Como cuando Ana, la madre de Samuel, desesperada oraba en el templo, que hasta el sacerdote Elí la tomó por borracha porque movía los labios pero no emitía sonidos, pero el clamor de su corazón fue escuchado por Dios y ella concibió. A veces la respuesta no llega inmediatamente. Aquí a Pedro le llegó la respuesta inmediatamente porque se iba a ahogar si no. Pero a veces la respuesta no llega inmediatamente, como le ocurrió a Marta y a María, hermanas de Lázaro, que a pesar de haber clamado a Jesús, diciéndole: ven pronto que tu amigo está enfermo, Jesús tardó 4 días en responder. Y llegó cuando ya nadie tenía esperanza. Pero eso es porque Dios es el Dios de lo imposible. Y Dios nunca llega tarde. Aunque a nosotros no nos parezca, Dios nunca llega tarde. Lo que pasa es que Dios no es esclavo del tiempo como lo somos nosotros. Nosotros desde que nacemos somos esclavos del tiempo. Tenemos que volver a nuestras horas, tenemos que ir a trabajar en las horas que nos corresponden. Todos somos esclavos del tiempo. Pero Dios no es esclavo del tiempo porque Él creó el tiempo, Él está fuera del tiempo. Y como Dios es el Señor del tiempo, usa el tiempo de la forma que mejor sirve a sus planes y a sus propósitos. Por lo que, aunque a veces pueda parecernos que está tardando y que se retrasa más de lo que a nosotros nos gustaría, como os decía antes,
No se nos debe de olvidar que está escrito que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que si Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé, aunque su respuesta bajo nuestra perspectiva tarde, podemos estar tranquilos y confiados porque llegará. Y llegará en el momento preciso y oportuno. Daros cuenta que desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Jesús transcurrieron entre 400 y 450 años en el que Dios guardó silencio. El pueblo esperaba al Mesías prometido, pero Dios guardó silencio. No volvió a mandar ningún profeta en ese periodo de tiempo. Pero eso no quiere decir que Dios se hubiera olvidado de su pueblo. Él estaba preparando el escenario adecuado y apropiado para el nacimiento del Mesías. Bajo la perspectiva del pueblo de Israel, Dios estaba tardando 400 años, son mucho tardar. No lo veremos nosotros, 400 años ninguno de nosotros es capaz de esperar tanto. Pero Dios no tiene prisa. Y Dios esperó 400 años. Igual que, daros cuenta de un pequeño detalle. Los cristianos del primer siglo, antes de que murieran los apóstoles, ya pensaban que Jesús estaba tardando en su regreso. Que Pedro dice que algunos lo tienen por tardanza. Y han pasado 2000 años. Pero como Pedro les aclara, no es que Dios tarde, es que Él es paciente. La paciencia de Dios no es ilimitada, porque la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando llega a su límite, Dios ejerce y envía sus juicios. ¿Pero qué son 2000 años para Dios? Si 1000 años son como el día de ayer que pasó. Así que no nos preocupemos por el tiempo y sigamos clamando. A veces me acuerdo de un hermano que conocí, que es familia de los pastores de Vinaroz y de Amposta. Él era el único hijo de su madre que no se había convertido. Y tenía ya 50 años y no se había convertido. Su madre oraba y clamaba por la conversión de su hijo, del único hijo que no se había convertido. Esta mujer murió sin ver la respuesta. Pero cuando su hijo tuvo 50 y tantos años, no recuerdo cuánto, se convirtió. Dios respondió al clamor de la oración de esa mujer, aunque esa mujer no lo vio. Pero ya digo, Dios es el Señor del tiempo, no podemos pretender que Dios actúe de acuerdo a nuestra percepción del tiempo. Así que, por más que tarde la respuesta, sigamos clamando, porque si Dios dice, clama a mí y yo te responderé, Dios a su tiempo responderá. En nuestra vida vamos a pasar por diferentes valles. Algunos valles serán pequeños, cortos, y remontaremos enseguida. Pero otros valles serán profundos, en los que las tinieblas nos rodearán y no seremos capaces de ver la luz. Algunos valles serán tan cortos que casi ni nos habremos dado cuenta que hemos entrado en ellos cuando ya estemos saliendo. Pero otros valles se nos harán interminables, serán tan largos que nos parecerán no tener salida. Probablemente en muchos de estos valles nos habremos metido nosotros de cabeza por nuestras malas decisiones, pero en otros valles nos habrá metido el enemigo, porque Dios quiere trabajar en algún área de nuestra vida o de nuestro carácter, y ha usado al enemigo como cincel, como hizo con Job o con Pablo. Por lo que deseo con todo mi corazón que nos quede claro en este día, que tanto si estamos en un valle grande o en un valle pequeño, tanto si hemos entrado en el valle por nuestra mala cabeza, como si hemos entrado por la voluntad de Dios, que quiere tratar con nosotros,
Tanto en unos casos como en los otros, la promesa de Dios sigue firme y sigue vigente. Clama a mí y yo te responderé. No nos dejemos manipular ni engañar por el enemigo que siempre va a tratar de destruir nuestra vida natural y nuestra vida espiritual. Clamemos al Señor de todo corazón, porque cuando Dios escuche la voz de nuestro clamor, extenderá su mano amiga hacia nosotros, nos tomará de la mano y nos guiará por el medio del valle hasta la salida. Si en tu vida hay altibajos, no creas que eres un bicho raro. Eres como la mayoría, o por no decir como todos los cristianos, y como todos los grandes hombres de Dios. Porque por nuestra humana debilidad somos incapaces de llevar una vida espiritual constante y de permanente ascenso. Todos atravesamos por valles. Por eso nos necesitamos los unos a los otros, para poder orar los unos por los otros y para ayudarnos en todo lo que podamos, porque somos un cuerpo. Es verdad que Dios, a través del profeta Jeremías, en el capítulo 17 y versículo 5, nos dice que maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Pero quiero resaltar, porque a veces nos quedamos solo con una parte del versículo. A veces leemos el principio y ya nos imaginamos el final, pero el versículo no dice solamente maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana. El versículo continúa diciendo, mientras tu corazón se aparta de Jehová. El problema no está en confiar en el hombre. El problema está en confiar en el hombre mientras nuestro corazón se aparta de Dios. Es decir, no podemos priorizar en nuestra vida la confianza en los hombres. Nuestra primera y mayor confianza siempre debe de estar puesta en Dios. Si nuestro corazón, nuestra prioridad está en Dios, podemos confiar también en el hombre. Es verdad que los hombres nos pueden fallar, como nosotros fallamos a otros, pero debemos de confiar en los hombres también. Por ejemplo, cuando nos ponemos enfermos, vamos al médico, ¿verdad? Pues si vamos al médico, estamos confiando en el hombre, porque confiamos en el diagnóstico y en el tratamiento que nos dice el médico. Pero cuando yo voy al médico, mi corazón no se aparta de Dios, porque sé que por encima de los médicos está Dios, que es mi creador, y como mi creador que es el mejor médico que yo pueda tener. Pero a pesar de que confío en Dios, si Dios no hace un milagro, voy al médico porque confío también en los hombres. Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero nosotros tenemos que apoyarnos en oración los unos a los otros. Debemos ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades y estar abiertos, que esto también a veces es difícil, estar abiertos a la posibilidad de que la respuesta de Dios venga a través de algún hermano, porque Dios usa a las personas como cuerdas de amor para ayudarnos en nuestras necesidades. Recuerdo en cierta ocasión que Dios, a través del profeta Elías, le dijo al rey Acab que por causa de sus muchas rebeliones, de sus muchos pecados, no llovería sobre la tierra. Pero claro, Elías vivía en esa tierra también. Y la sequía afectó al profeta, por lo que Dios permitió que durante un tiempo unos cuervos, daros cuenta, unos cuervos le llevaran pan y carne. Un animal carroñero que se alimenta de la carne, ¿te va a llevar carne para comer? Pues sí, porque toda la creación obedece a Dios. Y si Dios le dice al cuervo, llévale carne al profeta, el cuervo ya puede pasar toda la hambre que tenga,
que le lleva la carne al profeta, porque toda la creación obedece a Dios. Me acuerdo de la pesca milagrosa. Los apóstoles pasaron toda la noche pescando y no pescaron nada, ni un pez. Y Jesús le dice, echa las redes a la derecha de la barca. Y Pedro le dice, hombre, que soy pescador, que sé, hemos pasado toda la noche pescando y no... Jesús le dice, que echa la red. Y Pedro dice, bueno, es tu palabra, echa la red. Y cogieron tantos peces que no eran casi capaces de subir la red. Es decir, todos los peces escucharon la voz de su creador que les decía, meteros en la red. Y los peces, aún sabiendo que iban a morir, a la red, porque el creador lo había mandado. Pues aquí pasó lo mismo. Unos cuervos alimentaron al profeta que vivía a orillas de un arroyo. Pero ¿qué pasa cuando hay mucha sequía? Pues que el arroyo acabó por secarse. Y como el arroyo se secó, Dios le dijo al profeta Elías en 1 Reyes 17, 8 y 9. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Luego llegó a Elías una palabra de Jehová que decía, levántate, vete a Sarepta de Sidón y vive allí. Ahí le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Dios, en su soberanía, primero usó a cuervos para alimentar a Elías, pero luego usó a una mujer extranjera, y no a cualquiera, a una viuda. Yo no sé si porque hoy en día no somos capaces de captar la situación que vivían las viudas en aquella época. Hoy en día las viudas normalmente tienen su pensión de viudedad, pero en aquella época no había pensión de viudedad. Así que normalmente la situación de las viudas era una situación muy precaria. Sin embargo, Dios usa a una mujer extranjera viuda para alimentar a sus siervos. Porque Dios puede usar a quien Él estime oportuno. Por lo que cuando clamamos a Dios, no debemos de ponerle límites a Dios, sino que debemos de confiar en que Dios responderá de la mejor manera posible, aunque no sea de la forma que nosotros esperamos o deseamos. O también puede ocurrir que Dios nos haga llegar su ayuda a través de las personas que nosotros menos esperaríamos que nos fueran a ayudar. Dios solo dice, clama a mí y yo te responderé. Pero no nos dice ni cuándo ni cómo nos responderá. Pero debemos de estar seguros que Dios nos responderá. Dios nunca falla. Dios nunca llega tarde. Dios siempre responde, y cuando hemos permanecido fieles esperando la respuesta de Dios, al final siempre hemos podido ver que Dios ha respondido mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos esperado. Quiero repetirte en este día que si tienes altibajos en tu vida espiritual, no te preocupes, pero no te dejes llevar por ello. Todos hemos tenido, todos tenemos y seguiremos teniendo mientras estemos vivos. Lo único que debemos ir con cuidado es que cuando estemos en la fase o en el tiempo de bajada, no entremos en desesperanza pensando que ya está todo perdido y que no vamos a poder remontar el vuelo. Porque Dios te está diciendo en este día, clama a mí y yo te responderé. Y también dice a través del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando te sientes cansado, fatigado y sin fuerzas para remontar el vuelo, no te preocupes, somos humanos. Todos nos hemos sentido así. Por lo que mi consejo es que sigas clamando a Dios. Porque cuando te vengas a dar cuenta, habrás salido del valle, habrás remontado el vuelo y verás cómo después de cada noche, por negra que ésta sea, llega el amanecer.
Después de toda tormenta, por grande y profundo que sea, llega la calma. Solo confía y espera en Dios. El rey David, experto en altibajo, que cuando estaba en la cima fue capaz de matar a un gigante como Goliat, pero que cuando estaba en lo profundo del valle fue capaz de asesinar con premeditación y alevosía a uno de sus 40 valientes con tal de ocultar su pecado. David sabía remontar el vuelo después de atravesar un valle de sombra de muerte. Quiero que leamos lo que escribió en los primeros versículos del Salmo 40. En el Salmo 40, versículos 1 y 2, el rey David dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. David sabía lo que tenía que hacer cuando estaba en lo más profundo del valle, cuando se sentía atrapado, sin fuerzas y sin esperanza. David sabía que la respuesta estaba en Dios. Por eso dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. En esta frase hay dos claves muy importantes que confirman lo que vengo diciendo a lo largo de todo el mensaje. La primera es que Dios responde a nuestro clamor. David clama y Dios se inclina y oye su clamor. Y no al revés, no hay otro camino. Dios no va a responder si antes no hemos clamado de todo corazón. Por tanto, queremos obtener respuestas de Dios, tenemos que clamar desde lo más profundo de nuestro ser. La segunda clave es que tenemos que esperar pacientemente la respuesta de Dios. Dios ha prometido responder a nuestro llamado, pero no ha dicho cuándo responderá, ni la forma en la que responderá. Por eso David se armó de paciencia y clamó a Dios con la seguridad de que Dios le iba a responder, pero clamó sin prisa, esperando el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios siempre es el mejor. Aunque a nosotros nos entren las prisas, Dios nunca tiene prisa, porque Dios está fuera del tiempo, por lo que el paso del tiempo no le preocupa en absoluto y hace todas las cosas a su debido tiempo, cuando Él lo estima oportuno. Como David clamó a Dios y esperó pacientemente la respuesta de Dios, en el tiempo de Dios, Dios respondió y lo sacó del pozo de la desesperación. En el momento preciso y oportuno, Dios intervino en la vida de David para responder a su clamor. Por tanto, no nos cansemos nunca de clamar a Dios. No nos cansemos nunca de confiar en Dios y de esperar en Dios. Porque, permíteme que te vuelva a repetir, Dios dice: clama a mí y yo te responderé. Pero no dice ni el cómo ni el cuándo Él responderá. Porque Dios espera que confiemos en Él, que creamos en Él. Como dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 6, donde el autor de esta carta dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si clamamos a Dios, tenemos que clamar teniendo fe en que Dios nos responderá. Tenemos que clamar creyendo que Dios oirá nuestro clamor y a su debido tiempo responderá y nos sacará del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso que nos tiene atrapados, que no nos deja salir del pozo. Por muy denso y pegajoso que sea el lodo, más fuerte y más poderoso es Dios, que no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Y si clamamos a Él, Él extenderá su mano amiga
y nos sacará del pozo. Dios siempre responderá a nuestro clamor, ya sea calmando la tempestad o dándonos paz en la tormenta. Dios siempre responderá a nuestro clamor, librándonos del fuego de la prueba o llevándonos en sus brazos por el medio del fuego, para que el fuego solo queme nuestras ataduras, pero sin dañar ni un solo cabello de nuestra cabeza, como les ocurrió a los 3 jóvenes de Babilonia. Clama a mí y yo te responderé, son las palabras de Dios que deben de resonar en nuestra cabeza y en nuestra mente durante todos los años de vida que Dios nos dé. Porque estas palabras nos sostendrán cuando andemos por el fuego, o cuando nos encontremos en medio del valle, o cuando nos sintamos atrapados en un pozo lleno de lodo cenagoso. Y si hacemos como David, de esperar pacientemente la respuesta de Dios, os puedo asegurar que tarde más o tarde menos, la respuesta llegará. Quizás no de la forma en la que nosotros la esperamos, pero os puedo asegurar que, como dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por tanto, si Él ha dicho, clama a mí y yo te responderé, podemos estar tranquilos y confiados que si clamamos a Dios, Dios responderá. ¿Quieres que Dios responda a tu clamor? Pues clama a Dios. Pero el primer paso que debes de dar para que tu clamor sea escuchado y respondido por Dios es que le abras la puerta de tu corazón a Jesús y le permitas reinar y gobernar tu vida. Porque de esa manera Él podrá guiarte hasta la salida del valle, o podrá tomarte de la mano y sacarte del pozo de la desesperación. Así que si quieres recibir a Jesús e invitarle a entrar en tu corazón para que reine sobre tu vida, te invito a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, quiero pedirte perdón por haber vivido de espaldas a tu voluntad. Perdóname por no haber escuchado tu voz. Pero ahora, en respuesta a tu palabra, Señor, quiero clamar a ti y pedirte que tú entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón y clamo, te pido, te ruego, te suplico que entres en mi corazón, que te sientes sobre el trono de mi vida, que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad, que rompas toda cadena en mi vida, que pudras todo yugo, para que a partir de ahora yo pueda vivir en libertad, pueda seguirte en libertad, pueda caminar en pos de ti. Que desde hoy y para siempre tú seas el Rey, el Señor de mi vida, el que gobierne mi vida. Oh Dios, responde la oración, responde el clamor de mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho la oración, como te digo, todas las semanas, no dejes de buscar una iglesia, porque los cristianos no somos células aisladas, formamos parte de un cuerpo cuya cabeza es Cristo, y el cuerpo es la iglesia. Busca una iglesia donde se predique de verdad el Evangelio, no tradiciones humanas, y únete a ellos. Y si no has hecho hoy la oración, no dejes para otro día lo que debes de hacer ahora. Acepta a Jesús en tu corazón. Arrepiéntete de tus pecados. Quizás mañana puede ser demasiado tarde. Y también quiero pedirte que compartas esta reunión en tus redes sociales para que el Evangelio se pueda ir extendiendo lo más posible. Ya sabéis también que si queréis contactar con nosotros, podéis visitarnos, podéis compartir con nosotros el culto de forma presencial. Podéis venir aquí, donde nos reunimos, que es en la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena. Los domingos a las 11 de la mañana. Si queréis venir, seréis muy bienvenidos. Aunque tengo que anunciar que por motivos personales el domingo próximo no tendremos culto presencial
podrás seguir el culto del pueblo de Sagunto, que pondremos el enlace ahí donde nos estás siguiendo, pondremos el enlace para que puedas escuchar el culto de la iglesia del puerto de Sagunto. Pero si quieres congregarte aquí con nosotros, el domingo día 9 de marzo estaremos aquí nuevamente alabando, adorando juntos como cuerpo, como familia de Dios. Estaremos adorando a Dios. Te puedes unir a nosotros o a través de Facebook o viniendo presencialmente a esta calle Río Juca. También puedes contactar conmigo por teléfono a través del teléfono que está puesto en la página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente, si me llamas por teléfono, llámame por las tardes, puesto que por la mañana trabajo. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acentos, sin mayúsculas. .jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente y te guarde a lo largo de toda esta semana. Un abrazo muy fuerte.